Primero que nada vamos a invitar a Dr. Jorge Beckett, que es médico cirujano de la Universidad de Chile, casado, con 5 hijos, ginecólogo obstetra de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene su especialista también en medicina materno-fetal de la Pontificia Universidad de Chile, Católica de Chile. Además es su especialista en terapia fetal invasiva de la Universidad de Barcelona. Actualmente es jefe de servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Regional de Talca, de allá viene a compartir con nosotros y además es profesor de la Universidad Católica del Maule. Lo invitamos a comenzar su presentación y un aplauso. Bueno, muy buenos días. Se supone que tengo que hablar media hora o 35 minutos. Espero poder contarles todo lo que quiero contar en ese tiempo. Como ustedes oyeron, yo, si bien soy ginecólogo, el área a la que estoy dedicada es exclusivamente los embarazos de alto riesgo, es decir, mujeres que tengan enfermedades previas al embarazo y que se embaracen, mujeres sanas que durante el embarazo les pasan cosas graves y mujeres sanas o enfermas que tienen niños con malformaciones congénitas o enfermedades durante la vida fetal. Y me dedico a eso desde el año 98, es decir, llevo 16 años donde lo único que veo todo el día, mañana y tarde, en un hospital público es eso. El año 2002 y 2003 tuve la oportunidad de hacer esta especialidad en Barcelona, donde viví y trabajé en un hospital, ni siquiera un hospital, en la maternidad de un hospital, en un país con ley de aborto. Porque, con todo el respeto que merecen las otras especialidades, no es lo mismo ser traumatólogo o cardiólogo o cirujano en un país con ley de aborto que ser ginecólogo en un país con ley de aborto. Y uno realmente ve cómo se vive en un país con una ley de aborto, entre comillas, restrictiva, que es lo que se supone que se está postulando tener acá. Por lo tanto, una experiencia personal que yo creo que tiene poca gente en Chile. Somos pocos los ginecólogos que hemos tenido esa oportunidad. Y después de vivir eso, yo dije, si algún día en Chile, desgraciadamente, se empieza a vivir esta controversia de legalizar el aborto, yo no me puedo quedar callado con lo que me tocó ver. Yo me decreté objetor de conciencia, lo que significa que uno no participa en los abortos, pero inevitablemente está metido en un mundo donde eso ya está inserto, tanto en la parte médica como en la sociedad. Y ahí uno va viendo una serie de cosas realmente impresionantes. Y además, desde el año 97 hasta el 2007, con ese intervalo en Barcelona, yo controlé los embarazos de mujeres que daban a sus hijos en adopción de una fundación que hay acá en Chile, por lo tanto vi la otra cara de la medalla de la adopción, las mamás que por diversos motivos no pueden entregar sus hijos, y de ellas el 10% eran hijos que salieron de una violación, la totalidad de ellas por violencia intrafamiliar, es decir, abuso intrafamiliar, no por violación en la calle. Entonces, con esa experiencia personal, más los conocimientos que uno adquiere desde el punto de vista técnico, les quiero contar muchas cosas. Lo primero es que la ley de aborto permite legalmente la muerte intencionada de un individuo de la especie humana antes de nacer. Esto es obvio, pero nadie lo dice. Siempre dicen, no, es que hay que ayudar a esta madre que sufre. Evidentemente que toda mujer que lleva un aborto está sufriendo y lo está pasando muy mal, pero a todos se les olvida que lo que estamos haciendo es matar a un individuo de la especie humana. No sé si se les olvida, esto se esconde para que no suene tan terrible. Y efectivamente esto causa mucho impacto porque el hecho de matar no deja a nadie indiferente. Esto que ustedes ven acá es un niño producto de un aborto por desmembramiento. Traducido al castellano, que se mete una pinza con un niño vivo dentro que tiene aproximadamente 16 semanas, 4 meses de embarazo, y uno lo primero que agarre lo tira hacia afuera. Los niños a esa altura del embarazo sienten dolor. Esto está documentado científicamente. Esta imagen no es para que todos digan qué horror, qué espanto. Esta es la realidad de los abortos ilegales o legales. Esta es una de las formas de hacer aborto, porque la gente se imagina aborto legal algo súper limpio, en un centro hospitalario, todo ordenado, donde todo es como todo aséptico. Bueno, eso es en un aborto legal en países donde hay aborto legal. Las leyes son creadas por el ser humano para
ordenar la sociedad, pero los hechos biológicos son descubiertos por nosotros. Los hechos biológicos siempre están presentes y la verdad es que no los podemos cambiar. El inicio de la vida siempre ha existido. Y así llama la atención cómo en Europa, nosotros venimos de allá, fuimos conquistados por España. Bueno, antes estaba el Imperio Romano, del que España era parte, y yo tengo entendido que hay un abogado, todavía se enseña derecho romano, supongo yo. Es algo como que es nuestra cultura. Y en este continente, que es el primer mundo, todos son muy ordenados, todos muy civilizados, todos piden permiso para pasar por aquí y por acá, todo funciona bien, pero a nadie le importa matar fetos. Esto está fuera del pensamiento de la sociedad, está anestesiada la sociedad, y esta es la realidad en Europa. La gran mayoría de los países tiene aborto libre bajo las 12 semanas, es decir, cualquier niño bajo 3 meses, si la madre lo quiere abortar, puede hacerlo, y a contar de las 12 semanas condicionado habitualmente a 3 causales, que son malformaciones, patología materna grave y aborto. A nivel mundial, actualmente la primera causa de muerte por acción humana es el aborto legal, es decir, morir antes de nacer. Es la primera causa de morirse hoy en día. Hay una fundación que se llama la Fundación Guttmacher, que es la principal promotora de aborto en el mundo, y ellos hacen un cálculo entre 40 y 50 millones de abortos legales al año. Es decir, eso está contado por el Ministerio de Salud de cada país. En China, por ejemplo, hay 2 millones de abortos al año, en Europa más de 1 millón de abortos al año, abortos legales, es decir, se lleva una cuenta porque cada hospital tiene que informar los procedimientos médicos que hace, entre comillas. Este señor que sale acá se llama Bernard Nathanson, y yo se los presento porque él es el rey del aborto, así sale en internet. Nació en 1926, se murió en 2011, es canadiense, trabajó en Estados Unidos, y él fue uno de los que hizo más lobby para conseguir ley de aborto en Estados Unidos. Él se reconoce responsable de 75.000 abortos legales en Estados Unidos y mató a 2 de sus hijos. A uno llevó a su pareja en ese minuto a hacerse un aborto, y al segundo él le hizo el aborto porque se consideraba que era el que técnicamente mejor lo podía hacer, ¿ya? O sea, estaba tan convencido de esto que mató a 2 de sus hijos. Pero este señor, cuando empezó la época de la ecografía, se puso a hacer ecografía y dijo, uy, parece que esto que yo estoy haciendo es como que hay un ser vivo que se mueve dentro del útero de la madre. Y se dio vuelta la chaqueta y se convirtió en uno de los principales detractores del aborto en el mundo y murió defendiendo esta causa hasta el año 2011. Y una vez que él se dio vuelta la chaqueta, él contó cómo habían hecho para conseguir ley de aborto, lo que no es ninguna novedad. Fue un engaño tras otro. Y él planteó que para conseguir la ley de aborto en un país había 3 pasos. Lo primero, apoderarse de los medios de comunicación. Y una vez que uno es dueño de los medios de comunicación, tiene que mentir. La primera mentira es... Evidentemente yo no estoy diciendo que no hay abortos, estoy diciendo que no hay forma de medirlos. Lo segundo es decir que se mueren miles de mujeres por aborto clandestino, cosa que ustedes tienen que haber escuchado, lo que también es absolutamente falso. No es que no se mueran, pero la magnitud de eso, como les voy a mostrar, es extraordinariamente baja. Posteriormente, él dijo que el segundo paso era ridiculizar a la Iglesia Católica y aprovechar el punto 1, los medios de comunicación, para decir que los católicos quieren el aborto, pero la jerarquía eclesiástica no. Es decir, los curas dicen no al aborto, los católicos no están ni ahí. Y para eso ellos inventaron encuestas. Y dicen, nosotros inventamos encuestas donde poníamos los católicos, el 70% está de acuerdo al aborto. Entonces cuando los otros católicos lo leían, dicen, uy, esta gente piensa igual que yo y resulta que está de acuerdo. O sea, parece que los católicos estamos de acuerdo con el aborto. Con lo cual se sensibiliza a la población. Y por último, ridiculizar y ignorar a cualquier científico que dijera que la vida empieza con la concepción. Hoy en día esto ya no es posible de hacer, porque hay evidencia científica que la vida empieza con la concepción. Por lo tanto, esto se ha cambiado poniendo límites, diciendo que un embrión bajo 6 semanas no vale, o bajo 8 semanas no vale, o bajo 12 semanas no vale. Ya nadie dice que es una cosa, pero es como que no existe, como que no tiene ningún derecho. Entonces, así es como se consigue la ley de aborto y es como se ha hecho en todo el mundo, y en Chile también. Mitos y verdades. Ustedes tienen que haber escuchado que en Chile hay entre 100.000 y 150.000 latinoamericanos, donde ellos iban a un hospital, esto está publicado, hay publicaciones científicas, y decían, ¿cuántas pacientes hay hospitalizadas por aborto hoy? Mire, hay 4. ¿Y cuáles cree usted que serán provocados? Mire, una seguro, porque llegó con fiebre y dijo que se había hecho un aborto, las otras no sé, parece que hay 2 espontáneos, una que queda una duda, ya. Y en base a eso, ¿cuántas pacientes cree usted que se han hecho abortos clandestinos pero que no llegaron al hospital?
El doctor decía, bueno, mire, yo creo que por cada una habrá unas 10. Muy bien. Y ese es el cálculo científico de esa cifra. O sea, absolutamente magnificada al azar. ¿Cuál es la realidad en Chile? Nosotros tenemos una realidad de salud pública realmente notable. Uy, parece que se acabó la pila y no pasan las diapos. ¿Habrá alguien arriba que pueda pasar la diapositiva? Bueno, la realidad es la siguiente. Mortalidad materna son todas las mujeres que se mueren durante el embarazo, parto o posparto, por algún problema médico preexistente o que ocurra durante el embarazo, y ahí van los abortos. Chile tiene la mortalidad materna más baja de toda América, excepto Canadá. Dije América, no Sudamérica ni Latinoamérica, o sea, le ganamos a Estados Unidos. En Chile hay 250.000 partos al año y se mueren 16 mujeres de cada 100.000 partos. Por lo tanto, hay 40 mujeres que desgraciadamente fallecen a consecuencia de embarazo y parto. Y de ellas, no son más de 1 a 2 que mueren por aborto en general, espontáneo o provocado. Por lo tanto, las miles de mujeres que se mueren de aborto son mentiras y los 100.000 abortos clandestinos son desconocidos. La verdad es que no se sabe esa realidad. Y el aborto en Chile hace más de 10 años, más de 15 años que dejó de ser una causa importante de mortalidad. Eso no quita que es un problema, pero si uno legaliza el aborto no va a solucionar un problema de esa magnitud. Es decir, la legalización del aborto no soluciona un problema médico. Ahora, ¿qué es un aborto? Todos hablamos de aborto. El aborto es la interrupción del embarazo, espontánea o provocada ante la viabilidad fetal. Existe el aborto espontáneo. El 10% de las mujeres embarazadas, aunque hagan todo lo que tienen que hacer, desgraciadamente van a perder a su hijo. Eso es el aborto espontáneo y así funciona la naturaleza humana y el proceso reproductivo humano. Y el provocado, evidentemente, puede ser legal o ilegal. El aborto legal es un aborto provocado. Uno tiene que hacer algo para que ocurra ese aborto. Siempre queda como aborto provocado ilegal. El legal también lo es. ¿Qué es la viabilidad fetal? Ustedes tienen que haber escuchado este concepto de feto inviable, que claramente no corresponde a la definición médica. La viabilidad fetal es la capacidad de un ser humano para vivir fuera del útero con o sin ayuda médica, es decir, de los prematuros hasta los 9 meses. Y hoy, en el mundo con alta capacidad de desarrollo de unidades neonatales, los niños sobre 500 gramos y sobre 22 a 23 semanas, que son 5 meses y medio, pueden vivir fuera del útero. Aquí no estamos hablando de si el niño viene sano o enfermo, estamos hablando de su capacidad de respirar fuera del útero. Eso es la viabilidad fetal. ¿Qué es una terapia? Bueno, un tratamiento médico destinado a curar enfermedades o que puede ser paliativo, en una enfermedad no curable para que el paciente no sufra. ¿Qué es un aborto terapéutico? Si uno quisiera definirlo, es la interrupción de un embarazo, muerte fetal intencionada, antes de la viabilidad fetal para curar una enfermedad. Y siempre es provocado. Bajo este concepto, el aborto terapéutico no existe. Es decir, el hecho de matar a un niño para curar una enfermedad es un nombre muy bonito donde se presenta a una mujer como una víctima, que yo no estoy diciendo que no sea una situación crítica, que la mujer no lo esté pasando mal. Nadie ha dicho eso. Pero esto es muy distinto a lo que se plantea. Las 3 causales de leyes restrictivas son aborto por malformación fetal, que es lo que se habla de inviabilidad fetal, que es un nombre mal puesto, aborto por riesgo materno, elegir entre la madre o el hijo, y aborto por violación, donde uno solucionaría un trauma eliminando al hijo producto de esa violación. Cuando uno habla de inviabilidad fetal, empieza una serie de preguntas. ¿Cuándo se inicia la vida? Podemos poner límites arbitrarios. Si el ser humano en el útero es un paciente o no, porque si nosotros decimos que no es un paciente, la verdad es que cambiarían bastantes cosas. ¿Qué es la viabilidad fetal? Ya lo vimos. ¿Y qué es un malformado letal? El inicio de la vida. Como yo les dije, hay un consenso científico al respecto de que en los seres vivos sexuados, la vida se inicia con la fecundación. La fecundación es el único momento de la vida de un ser humano donde 2 células se juntan para formar otra distinta. De ahí en adelante, las células solo se dividen. No existe que se junten de nuevo 2 células dentro del cuerpo humano. O sea, una vez se juntan, generan un individuo distinto y luego se dividen y se dividen y se dividen hasta el día que nos morimos. Yo digo que existe consenso científico al respecto. La pelea está en cuándo le damos estatus de persona a ese embrión, y eso es una discusión filosófica, no es médica. Por lo tanto, este óvulo fecundado y las etapas que siguen un orden predeterminado. La forma como mejor se ha conocido, paradójicamente, cómo es la embriología, es a través de la fecundación in vitro. Con la fecundación in vitro se sabe hora a hora qué pasa con un embrión desde la fecundación y se sabe que siempre sigue el mismo orden. Por lo tanto, no hay un montón de células donde de repente aparece un pie y una cabeza. Eso es absolutamente ilógico. Ahora,
La vida, bueno, la vida sigue y nosotros vamos pasando por diferentes estados donde vamos a empezar de una fecundación y finalmente, si no tuvimos un accidente o una enfermedad, nos moriremos de viejitos, ojalá teniendo una familia y viéndolos a todos crecer. Pero ese es el continuo de la vida. Y esto es importante porque la vida es un evento biológico continuo a la cual es difícil ir poniéndole límites. Los nombres los ponemos para entendernos entre nosotros. Este es un joven, es un adulto, es un anciano, es un niño, etc. La vida empieza con la fecundación, pero el embarazo se detecta en la implantación. La fecundación ocurre en la trompa, el embrión viaja y 6 a 7 días después se implanta y recién ahí el test de embarazo sale positivo. Por lo tanto, hay una ventana donde la mujer no tiene cómo saber que está embarazada, pero ya hay un niño que se va desarrollando. ¿Podemos poner límites arbitrarios a un proceso biológico? Sí se puede. Evidentemente yo puedo decir, aquí tenemos 20 semanas, 22 semanas, 12 semanas, 1 año de vida, 5 años de vida. Uno puede definirlo como quiera. ¿Cómo vamos a definir el límite? Puede ser peligroso y podría tener riesgo vital. Les voy a poner un ejemplo. Este es un embrión humano de 64 milímetros, que eso con lo cual la verdad es que el aborto casi sería válido. El feto sería una cosa y la verdad es que no tendría ningún sentido. Pero yo no conozco ni una mujer que no se quiera hacer ecografías en el embarazo. Incluso en los embarazos no buscados, no deseados, las pacientes se preocupan. ¿Cómo estará mi hijo? Chuta, yo no quería esta guagua, pero bueno, tratemos de ver cómo está. Y si nosotros decimos que sí, que el feto es un paciente, merece el trato de paciente. El feto se puede ver, diagnosticar, ver enfermedades, tratar si es que es necesario y a veces, desgraciadamente, no se puede tratar, está fuera de alcance terapéutico. Pero hoy en día, científicamente hablando, el feto es un paciente y no hay ningún libro de medicina que diga que hay enfermedades que se tratan matando al paciente. Eso no existe. Y si nosotros vemos hoy en día, los niños se operan en el útero, tenemos exámenes para poder diagnosticarlos, podemos saber sus cromosomas, hay instrumental adecuado para poder hacer operaciones muy chiquititas, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, todo tipo de intervenciones y finalmente, bueno, tenemos los resultados de todo esto. Y los resultados, es cierto que a veces provocan prematurez, pero a veces no. Y tenemos niños, ustedes ven esos gemelos, fueron operados in útero, hoy día tienen 10 años, fueron los primeros gemelos operados en Chile en el hospital de la Universidad Católica el 2004 y fueron pacientes intrauterinos. Se diagnosticaron in útero una enfermedad, fueron tratados durante el embarazo y ahí están. Entonces, los niños en el útero claramente son pacientes y no hay ninguna duda médica al respecto, por lo tanto merecen su respeto. ¿Qué es un malformado letal? Esto es lo que en la prensa aparece como inviable. Malformado letal es un ser humano que en el útero tiene una malformación no tratable, no corregible, tampoco tiene arreglo después del nacimiento y inevitablemente va a morir. Es decir, es un enfermo terminal. Sería equivalente a alguien que tiene un cáncer, que ya llegó muy tarde o que lo operaron, le dieron quimioterapia, radioterapia y desgraciadamente está fuera de alcance médico y el doctor le dice, ¿sabe qué? La medicina no tiene nada más que ofrecer. Eso es un malformado letal. El punto está en que no se mueren todos al tiro. Y muchas veces se cae en el error de decirle, señora, su hijo tiene tal cosa, va a nacer y se va a morir. Y el niño vive y vive y vive un mes, y vive 2 meses, y vive 6 meses, y vive 1 año. Y la paciente dice, oiga, pero es que a mí me dijeron que se iba a morir. Y evidentemente el niño se transforma en un paciente crónico, que nadie está diciendo que eso sea una situación alegre. Es tremenda, pero estamos hablando de la dignidad del paciente. Y hay publicaciones científicas donde se muestran que malformaciones tan graves como la anencefalia, que ya vamos a hablar de ella, viven, por ejemplo, 1 año, 2 años, si bien es raro, la inmensa mayoría de los niños con anencefalia fallecen pronto al nacer. Por ejemplo, ¿cuál es la magnitud del problema? Esto es de la región del Maule, ahí nosotros llevamos un registro que se hace en toda Latinoamérica de cuántos malformados hay.
ustedes se fijan, los malformados letales son muchísimo menos del 1% de los niños que nacen. Por lo tanto, esto no es que no sea un problema, pero lo hacen aparecer como que estuviera lleno de malformados y con una ley de aborto terapéutico esto se va a acabar. Evidentemente no se va a acabar porque van a seguir existiendo. El punto es cómo ayudamos a esas señoras a sobrellevar lo que significa un hijo enfermo. Entonces, y en total, la frecuencia de malformaciones en general en el ser humano es entre un 1,5 a 2%, pero solo el 0,05, 0,06 son los que van a fallecer fuera de alcance médico. No corre. Ahí. Ahora, ¿qué es un malformado letal? Es súper importante que en los países con ley de aborto ya no se habla de malformaciones letales ni inviables, se habla de defectos fetales, que eso es cualquier cosa. Y de ahí en la práctica viene el concepto de eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? La eugenesia es eliminar a los anormales. Eso es la eugenesia. En el fondo, una sociedad donde sean todos normales de acuerdo a nuestros parámetros de normalidad. Y eso es complejo. O sea, podríamos partir por los fetos enfermos, por los adultos o niños con enfermedades no tratables, discapacitados, etc. O sea, la puerta que se abre es bastante amplia. Entonces, un tema no menor. Les pongo el anencéfalo porque esto ha sido el ejemplo que se pone en todas las discusiones. El anencéfalo, primero que nada, es un ser humano. Hay gente que dice que no es un ser humano. Ha sido comparado con un reptil, ha sido comparado con una cosa, ha sido comparado con nada. Es un individuo de la especie humana severamente enfermo, tiene una malformación gravísima del sistema nervioso central y en la práctica es un niño con un grave deterioro neurológico. Todos los anencéfalos tienen cerebro inicialmente, pero no tienen cráneo, les faltan los huesos. Y el líquido amniótico destruye los nervios, que es lo mismo que pasa en la espina bífida. La espina bífida tiene la columna expuesta, y los niños tienen problemas en las piernas porque se les destruyen sus fibras nerviosas. Por lo tanto, en la medida que avanza el embarazo, este cerebro se empieza a reducir y cuando el niño nace, tiene un cerebro muy reducido con pocas funciones y evidentemente un problema neurológico grave. Ahora, se habla que los anencéfalos tienen muerte cerebral, por lo tanto equivalen a un adulto en esa condición. La muerte cerebral significa que el cerebro y el tronco encefálico, que es una cosa que tenemos acá en el cuello y que los regula la respiración espontánea, no tiene actividad eléctrica. Y por eso cuando un joven tiene un accidente en moto y llega a un hospital en muerte cerebral, apuran a la familia para que por favor donen sus órganos luego, que es medio dramático todo esto, porque esa persona, aunque lo conecten a un ventilador mecánico, en 48 a 72 horas va a hacer un paro cardíaco y se va a morir y no tiene vuelta. Sin embargo, los anencéfalos, algunos fallecen rápido, pero otros se mueven, respiran, algunos son capaces de succionar. Aquí en Chile hubo un anencéfalo el año pasado que vivió 35 días, por lo tanto no está en muerte cerebral, es una persona con un daño neurológico muy severo. Hay otro mito súper importante, ustedes tienen que haber escuchado hablar que las pacientes embarazadas que tienen un hijo malformado están en riesgo. No, esta mujer tiene que abortar porque está de mucho riesgo. Pero si ustedes piensan, en los años 70 ninguna mujer se hacía ecografía y todas se llevaban la sorpresa de un hijo malformado al momento del parto y no les pasaba nada. O sea, un embarazo súper normal, trabajo parto normal, chuta, qué pena, qué triste, nació muerto, nació con un problema gravísimo, pero a la mujer no le pasaba nada. Y hoy en día ocurre lo mismo, el enfermo es el hijo. Evidentemente que hay un niño enfermo, nadie está discutiendo eso, y evidentemente que esa mujer y su familia están todos tristes, como estaría cualquiera con un hijo enfermo. Pero de ahí a decir que la mujer se va a morir porque tiene un niño dentro, la verdad es que eso no existe. Entonces volvemos nuevamente a cómo se acompaña a la familia de una persona enferma. De eso estamos hablando. Ahora, punto importante, proyectos de ley en Chile. Que esto sí... Uy. Mira, qué pena que no funciona. ¿Alguien podrá retroceder una? Ahí. Vamos a hablar primero de los proyectos de aborto que incluyen causa fetal. Tenemos uno de los senadores Allende, Gómez, Lagos y Rossi. Llama la atención que en la mayoría de los proyectos de ley hay médicos incluidos. La verdad es que a mí como médico me impacta que médicos propongan una ley que implica matar. La gente se molesta cuando uno dice matar. Dicen, ¿pero cómo dice eso? Bueno, es que eso es el aborto. O sea, pongan el nombre que quieran, pero de eso estamos hablando. En esta ley dice que permite el aborto cuando el embrión o feto presente patologías congénitas incompatibles con la vida extrauterina. No dice hasta cuándo. Eso implica que si esta ley pasa, se van a poder matar niños hasta el trabajo parto. ¿Ya? Y dice una frase súper curiosa, que el embarazo sea producto de una técnica de reproducción asistida no consentida por la mujer embarazada. Ustedes entenderán que no existe ninguna mujer
que se haga una fecundación in vitro obligada o desconociéndolo. Entonces uno dice, ¿qué hay detrás de esto? Esto es una frase extraña, que es de la legislación española, y ya se los voy a explicar. Ustedes saben que el infanticidio, o sea, matar a un niño recién nacido, es ilegal en todo el mundo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando le hagan un diagnóstico de algún problema a un niño de 7 meses? Bueno, la solución que se hace en los países con ley de aborto es el feticidio. Ese es un nombre técnico. Feticidio significa que bajo ecografía se le inyecta con una jeringa cloruro de potasio al corazón del feto. Eso es una inyección que si a uno se la ponen, a uno le da un paro cardíaco, el niño se muere, se induce el parto y nace muerto, por lo tanto no es delito. Eso es una de las formas de aborto, porque la gente piensa que llega un embarazado a un hospital y como que el feto se evapora y la señora sale sin feto, y nadie le cuenta lo que ocurre adentro. Aborto por desmembramiento, por succión, por feticidio, etc. Eso es la forma como se hace en todos los países europeos. ¿Qué pasa respecto a la fecundación in vitro? Toda pareja que va a fecundación in vitro sabe que una de las posibilidades es que salga un embarazo múltiple. Y eso habitualmente puede ser 2 niños, 3 niños, pero a veces salen 5. Entonces, la paciente no es que no sepa que se hace una fecundación in vitro, tiene un resultado inesperado de lo que ella pidió. Y en los países europeos, en las unidades de infertilidad, la pareja dice, mire, nosotros queremos 2 niños, no se preocupe, ni un problema. O queremos 3 niños. Entonces se hace la ecografía y salieron 4. Entonces eso es contra su voluntad. Ellos no esperaban eso. Solución, bueno, un proceso muy elegante que se llama embriorreducción selectiva. ¿Qué significa? Lo mismo que el feticidio, pero más chico. Entonces, a las 12 semanas, uno elige el niño que queda más cerca de la aguja y se pincha con cloruro de potasio y se eliminan los embriones que sobran de acuerdo a lo que la pareja no deseaba. Eso se hace todos los días en los países del hemisferio norte. Esto no es un cuento, no es ciencia ficción. Estos son procesos rutinarios en cualquier maternidad de país con ley de aborto. Y eso está dentro de las leyes que se están postulando al Congreso. Del senador Girardi, ley, también médico. Él propone algo muy curioso. Aborto cuando el feto presente o se establezca que presentará, futuro, alguna vez en la vida, graves malformaciones físicas o psíquicas. Yo hago ecografía desde el año 98, nunca he visto una malformación psíquica, porque eso no existe. O sea, uno dice, bueno, ¿a qué se refiere? Esto también está copiado de la ley española y es súper simple. ¿A qué se refiere la malformación psíquica? Se refiere a algo que los padres consideran que le puede producir en la vida un problema psíquico o psicológico a su hijo. Y ahí automáticamente entra síndrome de Down y todas las enfermedades asociadas y cualquier condición que ellos piensen que puede tener una consecuencia psicológica. ¿Ven a ese niño? ¿Le ven algo raro, no? A ese niño le falta una mano. Si ustedes se fijan, el brazo izquierdo es más cortito. Bueno, a mí me tocó una paciente de 22 semanas de embarazo que yo le hice la ecografía y el niño le faltaba parte de los dedos. Entonces se informó esa malformación y la paciente decretó que eso era muy grave para su hijo porque se iban a reír de él en el colegio y fue abortado. Me tocó una paciente que el niño tenía una cosa que se llama genuvaro, traducido al castellano las rodillas chuecas, una rodilla chueca que el traumatólogo lo opera al nacer y se mejora. Era muy grave porque no iba a ser deportista de élite y fue abortado. Y eso es una rutina. Una paciente que durante el embarazo se le hizo un examen de sangre que decía que posiblemente se había infectado una cosa que se llama toxoplasmosis. Y la paciente consideró que eso implicaba un riesgo para su hijo de tener daño neurológico, con todas las ecografías sanas, y fue abortado. Y eso lo permite la ley que implica malformaciones psíquicas. Eso se hace en España a pasto. Bueno, esto es otra de las leyes también de otro grupo donde también hay médicos, el doctor Castro, que fue presidente del Colegio Médico, y donde habla ya con algún límite de semanas, 22 semanas de gestación, pero nuevamente aparece este casi chiste de transferencia de embriones contra la voluntad de la paciente, que eso no existe. O sea, volvemos a resultados inesperados frente a una fecundación in vitro. Respecto de causa materna, los 5 proyectos que hay en curso involucran la causa materna, es decir, la madre está tan grave que con un aborto se beneficia su enfermedad. Y aquí vemos algo muy importante, donde destacan esas palabras en rojo. El proyecto del senador Rossi habla de salud física o mental. El 98% de los abortos que se hacen en España son por salud mental de la madre, o sea, aborto libre. Eso es una forma de control de la natalidad. ¿Ya? Es decir, uy, es que yo no esperaba a este niño, estoy muy deprimida, fuera. Entonces, cuando dicen que es restrictiva, es mentira. Y aquí hay algo más crítico aún. Doctor Girardi dice fines terapéuticos, eugenésicos, habla abiertamente de eugenesia, o ético-social. ¿Ustedes saben lo que es un aborto social?
Un aborto social es que a la paciente se le pregunta, ¿usted cree que lo puede mantener? No, sabe que yo no tengo plata. Fuera. Y eso está dentro de la encuesta para hacerse un aborto en Inglaterra. Capacidad económica de mantener al hijo. Si no la tiene, la ley le permite hacerse un aborto. Eso está planteado en una ley restrictiva, porque se supone que esto es restrictivo, que no se pueden hacer todos los abortos porque la ley no lo va a permitir. ¿Qué pasa respecto de esto sería en realidad el aborto terapéutico? Enfermedad materna agravada por el embarazo. ¿Elegimos a la madre o al hijo? Si uno mira eso, la verdad es que suena como obvio. O sea, si yo tengo una mamá que tiene 3 hijos y está pésimo con un niño en el útero, uno diría, ¿cómo voy a dejar 3 huérfanos? O sea, evidentemente hay que abortar y que esta señora se salve, y suena hasta lógico. El punto es que eso es medio prehistórico. Hoy en día no hay situaciones de medicina que obliguen a tomar esa decisión. Yo no recuerdo en 16 años haber tenido que decir qué voy a hacer, la madre o el hijo. Y lo único que hago es ver señoras con puros problemas en el embarazo. De hecho, me tocó una paciente que se le hizo un trasplante hepático durante el embarazo con 18 semanas de embarazo y los 2 están vivos. Y nadie pensó en ese minuto, matemos a la guagua para salvar a la madre. Dijimos, hagámosle el trasplante. Y si entre medio se muere ese niño, bueno, es parte de lo que puede pasar, que es muy distinto a matarlo y hacer el trasplante. Y afortunadamente ella anduvo bien. Después tuvimos otro trasplante hepático donde el niño falleció entre medio del embarazo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que eso no es un aborto propiamente tal, es una consecuencia indeseada de un acto médico. Y por último tenemos el embarazo por violación, donde aquí hay un absoluto indiscutible. El niño tiene la misma posibilidad de malformación que cualquier ser humano, o sea, lo más probable es que esté sano. La madre físicamente está sana, lo que no quita que ha sufrido la agresión más terrible que puede existir en la vida de una mujer, salvo que la maten. Esa sería la superior. O sea, yo creo que ser violada es la agresión más espantosa que puede sufrir una mujer y nadie está discutiendo eso. Porque siempre dice, es que ustedes, los contrarios al aborto, no les importa la madre. Sí, sí nos importa la madre. Y de hecho, como yo les dije, yo atendí muchas niñas y mujeres violadas por abuso intrafamiliar. El único culpable es el violador, obvio. Es comprensible el dolor, obvio. Me parece que no es comprensible tratar ese dolor eliminando a uno de los inocentes. Esto es una posición filosófica y evidentemente despierta mucha controversia. Hay gente que dice que sí, que no, se podría discutir largamente. Siempre existe la posibilidad de adopción. Y cuando uno conversa con madres embarazadas por violación, que yo lo hice durante 10 años y no con una, con muchas, ellas siempre dicen, esto es terrible, súper mal, pero ¿qué culpa tiene este niño? Alguien lo va a cuidar porque yo soy incapaz psicológicamente de darle lo que necesita. O sea, pedirle a una mujer violada que se haga cargo del hijo es una especie de acto heroico, ¿no? Y bueno, ellas entregaban a su niño, lo cuidaban durante el embarazo, iban a las ecografías, tenían su parto y alguien se hace cargo de esos niños. Por lo tanto, hay que implementar más políticas que ya hay. Hay muchas fundaciones que se dedican a esto, pero desgraciadamente no son conocidas. Es como que en la sociedad no existiera nada que se preocupara a estas madres, pero sí existe. Bueno, lo que tienen que tener en cuenta es esto, que el aborto, la ley de aborto es un camino sin retorno. En ni un país que la haya implementado se ha derogado la ley, eso no existe, y que no resuelve un problema médico. Y de hecho, si ustedes se fijan, la que fue a presentar la ley de aborto, que finalmente no lo hizo, fue la ministra del CERNAM y no la ministra de Salud. Por lo tanto, hay un trasfondo ideológico. Si fuera un problema de salud, habría ido la ministra de Salud. Y se introduce una ideología donde la vida pierde valor y posteriormente viene la eutanasia, primero de los adultos y después la eutanasia infantil. Ustedes saben que en Europa hay países donde ya se habla de la eutanasia infantil. Y después viene algo peor aún, que es esto. Si ustedes traducen... No hay caso. Si ustedes traducen esto, que sale ahí, significa aborto después de nacer. ¿Por qué los niños deben vivir? Y esto está publicado en una revista científica y es una teoría que plantea que debiera estar permitido en las primeras 72 horas de vida matar niños malformados o por aborto ético-social, por no capacidad de mantención de los padres. Eso es una filosofía que ya está recorriendo Europa. Entonces el aborto no puede ser parte de los actos médicos porque evidentemente no es un acto médico. Matar no es un acto médico. Punto último que les quiero tocar es que ustedes tienen que haber oído que todos los que se oponen al aborto somos todos unos retrógrados, no queremos que Chile avance, etcétera, y además que el aborto va a ser restrictivo, así que somos todos unos alaracos. Bueno, si uno piensa formalmente en una ley muy restrictiva y bien aplicada, con suerte el 1% de las embarazadas, o tal vez menos, deberían abortar. Si uno empieza a buscar los malformados letales, las violadas y las mujeres que tienen una enfermedad
tan catastrófica que yo no he visto nunca en 16 años, que puede existir, porque yo no me voy a negar a que puede existir, tendrían que abortar. Pero lo que ocurre en un país con ley de aborto restrictiva, como es España, es súper curioso. Abortan el 20% de las embarazadas. ¿Qué dice eso? Que es mentira que la ley es restrictiva, que cualquiera se va a agarrar de un resquicio legal para abortar. Y eso es lo que ocurre en los países con ley de aborto. Se transforma en una forma de control de la natalidad. Es decir, yo quiero abortar, doctor, hagamos certificado que tengo depresión, me pasé en tres días, hagamos una ecografía que concuerde. Eso es donde está sacada la información, va a quedar por si alguno quiere leer algunas cosas, son publicaciones chilenas, extranjeras. Por supuesto que la información sale de muchos lados, pero aquí son libros importantes, trabajos de chilenos, la Fundación Guttmacher y algunas páginas de Chile. Eso es lo que yo les quería contar. Muchas gracias.